esto que sucedió. Así, hermanos, como usted y yo, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con desaliento? De repente hoy hemos venido así, con dudas, con temores, con desaliento. ¿Cuántas preguntas sin respuesta nos invaden? Pero mire lo que sigue diciendo ahí la palabra. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús, el mismo Jesús, se acercó y caminaba con ellos. Ya era Jesús resucitado, ya había resucitado, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Mire, él quería hacerse conocer, pero el sufrimiento vela nuestro entendimiento. Y era lo que pasaba con esta gente. Estaba tan desesperada, tan sufrida, que ni siquiera pudieron darse cuenta que el que se plegó a ellos era Jesús resucitado. Entonces dice, el Señor les habla todavía y les dice: ¿qué charlan ustedes? ¿Por qué están así? ¿Y por qué están tristes? Y respondiendo uno de ellos, de los dos que caminaban, que se llamaba Cleofás, le dijo: oye, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han sucedido en ella? Que han acontecido en ella. Entonces era Jesús el que se plegó a esa caminata, era Jesús. Por eso te digo, cuántas preguntas y respuestas les invadía, igual que a nosotros. Era una caminata llena de tristeza, de suspiros, de preguntas sin respuestas, de silencio, de desespero. Me imagino, hermanos, que nunca esperaron que eso les sucediera. Y en ese momento dice la palabra que se les plega el mismo Jesús resucitado. Pero estaban con los ojos tan vendados que no se dieron cuenta. Y el Señor Jesús, queriendo llamar su atención, queriendo hacerlo reflexionar, queriendo traerle recuerdo, Él les dice: pero ¿por qué están tristes? ¿Por qué están así? Y qué ironía, estaban con el dueño de los acontecimientes y ellos le dicen: ¿y qué? ¿No sabes vos lo que ha sucedido en Jerusalén en estos días? Sos el único forastero que no sabe qué es lo que ha pasado. Aleluya. Pero mire usted el versículo 19, me encanta la palabra. Hermanos, la palabra es la que te tiene que convencer. Tu fe viene por el oír la palabra. Y ahí en el versículo 19 dice: entonces les digo, ¿pero qué cosas? Y ellos dijeron: oye, ¿no sabés vos que Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obras, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte? Le crucificaron, aleluya, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Saben qué les quería decir? Ya no tenemos esperanza. ¿Saben por qué? Porque en esa época, para dar por muerto a una persona, tenían que pasar 3 días. Recién al 4.º día, cuando empezaba a descomponerse, recién lo daban por muerto. Entonces ya para ellos nada, no había nada de esperanza, porque ya hacían 3 días, ya no había oportunidad. Y los discípulos cuando hablan a este supuesto desconocido, hermanos, le explican de lo que había sucedido, que el Señor Jesús, hermanos, que era un poderoso profeta de Dios, y le contaban su supuesta derrota, esa historia a Jesús, sin darse cuenta que era él mismo el que estaba a su lado. Ellos pensaban que sus esperanzas ya estaban muertas. Pensaban de que ya habían muerto, como nos sucede a nosotros. ¿Cuántos llegamos buscando a Dios con las esperanzas muertas, con los sueños muertos, con el terreno estéril, con la vida hecha pedazos? Así llegamos al Señor. Cuán diferente sería, hermano, si ellos recordaran lo que el Señor les había dicho. El Señor les habló desde Génesis
Hermano, cuando Dios hizo el Edén y puso al hombre y a la mujer en ese lugar, y cuando ellos pecaron, les dio su sentencia a los 3 seres que estaban involucrados. Le dijo al hombre: comerás con el sudor de tu frente, y la tierra le nacerán cardos y espinas. Las espinas hay por el pecado del hombre. Y a la mujer le dijo: parirás con dolor. Y a la serpiente le dijo: pondré enemistad entre tú y la mujer. Ajá. Entre tu simiente y la simiente de ella. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Voy a poner pelea, voy a poner pleito entre vos y la mujer. Por eso es que el enemigo odia a la mujer. Por eso es que la mujer es la que más sufre muchas veces. Porque hay una enemistad decretada en la palabra entre el Satanás y la mujer, entre la simiente de la mujer. Porque el que iba a venir a destruir a Satanás era 100% Dios, 100% hombre, y necesitaba nacer de una mujer para poder destruirlo y derrotarlo, porque si no el pleito sería desigual. Necesitaba ser hombre. Vino Cristo Jesús y se hizo hombre, y la profecía ya estaba desde Génesis. Tú le herirás, aleluya, en el calcañar, pero ella, la simiente de mujer, ahí estaba ya Cristo profetizado. Ella, la simiente de mujer, el hijo, aleluya, de David, venía del linaje de David, aleluya, hijo de mujer, hijo de hombre. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero la herida de muerte es la herida de la cabeza. Y ahí estaba profetizada, aleluya, el que Cristo iba a pisarle la cabeza al diablo, iba a destruirlos, aleluya, e iba a dar la victoria a su iglesia. Oh, y cuántas otras veces en Isaías, en los profetas, en Moisés, hermanos, todos ya habían hablado, estaba profetizado de que esto iba a suceder. Y Él les habla, hermanos, para que ellos se acuerden. Y qué diferente sería, hermanos, si ellos recordaban todo lo que el Señor les había dicho. Incluso les había dicho que era necesario que Él muera, pero que no se preocupen, porque al tercer día Él iba a resucitar. Por eso les dice: pero ¿por qué es tan triste? Se me antoja, hermanos, yo que tengo temperamento fuerte, que los agarraba y los zamarroneaba, ¿no? Para que entiendan, para que despierten. ¿Por qué no recordar lo que Cristo dijo? Es que nos es fácil recordar lo que Satanás viene y nos mete. Es más fácil que recordar lo que Dios dijo en su palabra. ¿Por qué creerle? ¿Por qué vivir asustados, preocupados, desesperados siempre? Porque le creemos más a lo que dice el diablo que a lo que te dice Dios. Hay promesas abundantes en la palabra. Entonces, hermano, el Señor les había dicho de que al tercer día iba a resucitar, y que era lo que estaba pasando. Y mira el versículo 22, aleluya, dice la palabra: aunque también, mire, o sea, los hombres le acababan de decir todo lo que había pasado, y que por último ya era el tercer día, que ya no tenían esperanza, y le siguen diciendo: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, aleluya, y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto la visión del ángel que les dijo, aleluya, no lo busquen porque Él vive, aleluya, Él vive. Eso le dijeron los ángeles, aleluya. Y también fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron, a Él no le vieron. Entonces, hermano, era solamente lo que estaba sucediendo, el cumplimiento de lo que Dios ya les había hablado, de lo que Dios les había dicho. Iban, hermanos, ya todos estaban con una mezcla de asombro, pero con temor, de repente, con duda, ¿no? Porque decían que también había unas mujeres
que fueron al sepulcro al rayar el alba, al comenzar el día, y vieron la tumba vacía y no estaba el cuerpo de Jesús. Y ahí unos ángeles le aparecieron y les dijeron: ¿por qué buscar entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscar a Jesús? Y también decía que otros también fueron a buscarle y que la tumba estaba vacía, aleluya, pero que por la duda no pudieron ver a Jesús. Entonces la incredulidad muchas veces no nos permite ver, no nos permite soñar con las promesas que el Padre tiene para nosotros. Hermanos, no entendían lo que Jesús les decía, estaban completamente velados, aleluya, aleluya. De repente te vuelvo a decir, has venido batallando con tus dudas, con tus temores en esta mañana, pero aquí está el que vive, el que levanta, el que resucita tus sueños, el que levanta, resucita, el que hace florecer lo que crees que está seco. Aquí está, es el mismo Jesús que resucitó, el que venció la tumba, el que venció la muerte, está en este lugar, porque está escrito en la palabra que Él vive y vive para siempre. Y el versículo 25 sigue diciendo: entonces les dijo: oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas ya le han dicho. Ya está escrito. ¿No era necesario acaso que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ya hermanos, ya no les podía decir más. Ya daba para que ellos entiendan que el que estaba con ellos era el Cristo resucitado. Con eso les digo todo. ¿No se han dado cuenta que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Les dijo todo, y ni aún así se daban cuenta de que el que estaba con ellos era el Jesús resucitado. El Señor Jesús vio su desánimo, vio sus tristezas, como Él sabe de tu desánimo, sabe de tu tristeza. Te tiende sus brazos cuando no podés caminar, te carga en el camino, porque sabe que muchas veces tus fuerzas ya no dan, ya no podés más. Y así es que estaban estos hombres. Pero Él quería hacer ver todo lo que había sucedido y que todo lo que estaba sucediendo era necesario y que era el cumplimiento de profecías de las escrituras que ya se había dicho. Pero ellos solo recordaban una parte. Solamente recordaban de que vendría de repente el Salvador, el Libertador poderoso, pero no recordaban lo demás. No recordaban que el Mesías iba a sufrir, pero que también iba a ser glorificado. No recordaban, hermanos, el Señor les dijo: recuerden, oigan, desde Moisés se les habló lo que había de suceder. Los profetas han hablado de lo mismo. Han escuchado siempre decir todo lo que va a suceder. Es que para ellos era difícil recordar, porque de repente el dolor tenía la mente velada, los ojos y el corazón velado. Y es así. Para el hombre, le vuelvo a decir, es fácil recordar las cosas bonitas que están en la palabra, pero cuán difícil, hermano, es recordar o olvidamos las cosas que demandan sacrificio. Aún para nosotros hay cosas que demandan sacrificio, pero las pasamos por alto y no las creemos. Olvidamos, hermanos, que las cosas que demandan sacrificio traen muchas bendiciones. Y nosotros lo vemos a través de Jesús. Podemos verlo a través del Señor Jesús. Como, hermano, todo el sacrificio de la cruz trajo grandes beneficios. Hermano, uno de los beneficios del sufrimiento de Cristo es que empezamos a vivir bajo un nuevo pacto, bajo el pacto de la sangre de Jesús. Ya no necesitamos hacer nada, solo venir a Él, ni confesarnos delante de ningún hombre, solo venir a Él y decirle: Padre, te fallé otra vez, pequé, perdóname, aquí está mi vida, lávame con tu sangre. Ese es el nuevo pacto.
pedirle a Dios perdón y pedirle que la sangre del nuevo pacto te limpie. No necesitas hacer más nada. Y entonces el enemigo deja de condenarte y de acusarte. Aleluya, cuando venís y le pedís perdón. Otro de los beneficios es que Cristo adquirió dominio y poder sobre la muerte. Por eso la palabra dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? No pudieron retener al Rey de la Gloria. Y otro beneficio es, hermanos, que Dios dio salvación eterna a todos sus seguidores, hermanos, y muchos más beneficios podemos mencionar del sufrimiento de Cristo Jesús. Aleluya. Y sabe que caminó, ya les dije cuánto, como 11 kilómetros, más de 2 leguas, creo, ¿no? Caminaron estos hombres con ese supuesto desconocido, pero sabe que era suficiente para que pudieran escuchar, hermano, el mensaje de los siglos, el mensaje de la salvación, hermanos, del mismo protagonista de la historia de esos días. Aleluya. Les habló el Mesías, les habló Cristo, de todos los profetas, de todo desde Moisés lo que había sucedido. Y sabe, ahí tenemos en Isaías capítulo 53, amén. No sé si tienen allá, les dejé una lista o no pueden proyectar. Aleluya. Ajá. Si usted tiene la bendición de leer, lea. Ahí le recuerda, ¿sabe qué? Lo que estaba haciendo ahí en ese momento el Señor Jesús era recordarle lo que había dicho. Ya les dije los de Génesis, después lo de Moisés, ahora le dice los profetas. El mismo Isaías ya lo había dicho. Ahí en Isaías 53, aleluya, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aleluya. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Se estaba refiriendo al Señor Jesús, todo lo que le iba a pasar. Isaías fue escrito más de 750 años antes de Cristo. Aleluya. Y ya estaba profetizado. Les dice que él iba a subir como renuevo delante, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. No le dejaron nada bueno. Ajá. Ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos una forma de llamar la atención. Despreciado era lo que le iba a pasar. Estaba en Isaías, profetizado más de 750 años. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de los dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Aleluya. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Hermano, estaba profetizado que él iba a llevar nuestras enfermedades por ese sacrificio. Por eso dice: él es Jehová Rafa, el Dios que sana. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Eso es algo que podríamos imaginar. Hermanos, es una percepción, pero también una percepción errada de los hombres. Aleluya. Mas él, esto es, hermanos, que nacía del corazón de Dios. Mas él, refiriéndose a Jesús, fue herido por nuestras rebeliones. Él pagó por tus pecados, por tus rebeliones. Fue herido por tus rebeliones, para cuando vos vengas a él y le pidas perdón y pidas que su sangre te limpie, lo haga. Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por tus pecados. El castigo para que vos puedas tener paz fue sobre él. No tuvieras paz si no fuera por él. Es cuando venís a él que tenés paz. No hay otra forma de tener paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, señores, hemos sido nosotros curados. Yo creo en esa palabra.
Cuánta gente que viene y pide oración a la casa, hermano, aleluya, de cuerpos de vida que no tienen esperanza, desahuciados de los médicos, aleluya, y vemos la gloria del Señor sanando, trayendo sanidad. Y en esta casa el único que merece gloria y honra es Él, porque no es gracia, pastora, o gracia a la intercesión, no, señores. El único que se le da gracia en esta casa es a Él, merecedor de gloria, de honra, aleluya, porque fue Él el que pagó y lo hizo perfecto, aleluya. Entonces, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, aleluya, y como oveja delante de sus traquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Todo lo que Jesús pasó ya estaba registrado en la palabra. Y eso el Señor Jesús le había hablado. Les dijo todo claro. Les hizo ver, hermanos, que era el Cristo que ellos esperaban. El Cristo que había resucitado. Y que era necesario que Él sufriera, aleluya, para traer salvación, vida eterna, sanidad, provisión. Era eso lo que necesitábamos. Él era el Cristo sufriente. Pero era necesario que hubiera pasado por todo ese proceso. Les hizo ver, hermanos, que la muerte de cruz era parte del plan de la redención para la humanidad. Era lo que el Padre Celestial ya había planificado. Pero un plan que lo pagó Cristo y nos lo reveló el Espíritu Santo de Dios. Por eso lo sabemos. Por eso vivimos con fe. Porque es un plan. Fue planificado por el Padre Celestial desde la eternidad. Lo ejecutó Cristo Jesús y nos lo reveló el Espíritu Santo. Por eso hoy tenemos la vida eterna a nuestro alcance, porque eso nos lo reveló el precioso Espíritu Santo. Aleluya. Y sabe, estamos en Lucas capítulo 24, versículo 26. Aleluya. La palabra del Señor dice en Lucas 24, 26. Gloria a Jesús. Dice así. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos, aleluya, tan duros de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo los profetas, les habían hablado en todas las escrituras lo que había de venir, todo lo que se decía, todo les habló. Entonces, hermanos, ya no había forma de que ellos no pudieran entender. Pero ¿sabe qué? Ni ahí entendieron. Y mire un poquito más allá, el 28, vamos a ir al 28. Aleluya, dice la palabra. Y llegaron a la aldea a donde iba, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día va a declinar. Y entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Hizo algo que él estaba acostumbrado a hacer con ellos. Tomó el pan, lo partió, lo bendijo y se los dio. Entonces, dice la palabra, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de sus vistas. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras este hombre nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y eso sucede, amada iglesia. Eso sucede. Muchas veces el Señor nos habla, nos emocionamos, sentimos su presencia, pero al rato se nos pasa o nos olvidamos. Entonces dice que estos dos hombres, con ese supuesto desconocido, llegan a Emaús. Y dice que el Señor Jesús hizo como que pasara de largo. Seguramente quería ver cuán afectados estaban ellos con la presencia de Jesús en esa caminata,
Entonces dice que él hizo como que si pasaran de largo, pero estos dos hombres ya habían sido fortalecidos, ya habían sido tocados por el hablar con él. Sabe que la mejor forma de ser fortalecido, iglesia, es cuando hablamos con Jesús. Cuando nos encontramos con él y hablamos con él, es la mejor manera de ser fortalecido. Entonces, ¿sabe qué? Aún sin saber estos hombres quién era Jesús, dice que le piden que se quede con ellos. Le piden que por favor se quede, porque, hermano, ellos sabían de que ya esa fe vacilante que ellos tenían, se había fortalecido con la charla de Jesús. Y te aseguro que lo único que fortalece tu fe es cuando hablas, cuando te metes con Él. Hermano, la esperanza que ellos tenían había retornado a ellos por hablar con Él. Lo mismo sucede en nuestra vida. La esperanza en tu vida es restaurada por hablar con Él. El Señor resucitado que ahora está aquí, Él trae consuelo, Él levanta tu fe, Él te llena de esperanza nuestros corazones, como lo hizo con estas dos personas. ¿Sabe qué? Yo aquí saqué una lección, hermano. ¿Qué aprendí? Que si yo quiero ser bienvenida donde yo vaya, tengo que llevar palabras de vida. Donde vos vayas, lleva palabras de vida, lleva palabras de aliento, hermano, lleva palabras de consuelo para que te atajen, para que seas bienvenido donde quiera que vayas, para que te abran los brazos, aleluya. No lleves tristeza, no lleves dolor, no lleves muerte, no lleves chisme, aleluya, porque de eso hay mucho en la tierra y podés hacer más daño que bien. Entonces, lleva como el Señor palabra de vida, palabra de aliento, palabra de restauración. Y entonces la gente va a querer estar con vos y te va a atajar donde quiera que tú vayas, aleluya. Sabe que el Señor Jesús caminó 11 kilómetros con estos dos hombres sin ser identificados. No pudieron darse cuenta. ¿Sabe qué? Pero era porque ellos estaban llenos de duda. Te vuelvo a decir, llenos de dolor. Y no podemos darnos cuenta de que Jesús está a nuestro lado. No podemos darnos cuenta, hermano, porque estamos endurecidos por el dolor, por la tristeza. Pero ¿sabes qué? Te quiero decir algo, que ahora mismo el Señor Jesús está aquí. Y está a tu lado, está a tu lado, está a tu lado. Déjalo que te abrace, déjalo que te hable, déjalo que te consuele y que diga, no tengas miedo. Usted va a tener miedo, va a tener temor, pero no deje que el temor lo paralice. Usted siga avanzando, recordando las promesas del Padre Celestial. ¿Y sabe qué? La palabra me enseña de que nosotros somos la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Quiénes? Nosotros los cristianos. Porque dice la palabra que somos los ojos, que somos las manos, que somos la boca de Dios. Somos la boca de Jesús. ¿Y sabes qué? ¿Quiénes creen eso? Tenemos que creerlo, porque está en la palabra. ¿Sabes qué? Mírale a la persona que tenés a tu lado. Mírale. ¿Y sabes qué? Hace de cuenta que es Jesús. ¿Y sabes qué? Decile, no temas, yo te ayudo. Decíselo. No sos vos, es la voz de Jesús que hoy te usa. ¿Sabés qué? Te reís porque no lo crees. Pero recibilo. Él está aquí. Él está aquí, te lo aseguro. Yo lo siento en mi espíritu. Yo sé que Él está aquí. Y ese es un acto de fe. Es algo profético. Que el Señor usa tu lengua. El Señor usa tu boca. Porque tiene su boca. Porque eso me dice su palabra. Por eso, muchas veces cuando decimos, Señor, ayuda a esta persona, ¿sabe qué? Muchas veces nosotros somos la respuesta de nuestra misma oración.
porque el Señor te dice, hazlo tú, porque tus manos son mis manos, y tus pies son mis pies, y tu boca es mi boca. Por eso ahora recibí y creí. No temas, yo te ayudo. Tenés temor, sí, es normal, pero seguí avanzando. No dejes que el miedo te paralice. Sigue avanzando hasta ver, hasta tener tu conquista. Aleluya. Sabe que el Señor está aquí para eso, para enseñar, para recordarte las verdades completas de las Escrituras. Él te guía, y Él te guía a toda verdad. La palabra nos cuenta que dice que llegaron a Emaús, ahí donde iban, a ese lugar. Entonces Él se sienta, comparte la cena con ellos. El Señor Jesús estaba sentado con ellos. Entonces dice que tomó el pan, habiendo dado gracias, dice la palabra, lo partió y se los dio, les dio la comida. Y en ese instante recién, cuando Él partió el pan, cuando se los entregó, en ese instante fue revelada su identidad, porque ya sabían que Él estaba acostumbrado a hacer eso con ellos. En ese momento, hermanos, allí le reconocieron al Maestro, recién ahí le reconocieron al Mesías. Se dieron cuenta, hermanos, que no era un extraño, que era el Cristo resucitado, el que tanto había caminado con ellos, el que los consoló, el que les habló, el que les quería recordar lo que ellos tenían, y supieron que era Jesús, el Señor dador de la vida eterna, el que caminó por esos 11 kilómetros con ellos. ¿Sabe qué dice? Que inmediatamente desapareció la ceguera de los ojos de estos hombres, pero en ese mismo instante también el Señor Jesús desapareció. Pero ¿sabe qué? Ya les había traído luz, ya les había fortalecido, ya había llenado sus corazones de esperanza, ya era otra la cosa. Y sabe que ya el Señor Jesús no tenía limitaciones, porque ya había sido glorificado, ya había muerto y ya había resucitado. Lo mismo que va a pasar con cada uno de nosotros, los que dormimos en Cristo, también vamos a ser glorificados. Aleluya, porque como dice la palabra, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros sabemos que dice que Él resucitó de entre los muertos, ya resucitó con cuerpo glorificado. Por eso es que los que caminaban con Él no se daban cuenta por su físico, pero tenían que acordarse por lo que Él les hablaba. Entonces, aleluya, lo mismo va a suceder con nosotros, oh Padre, y también con los que han muerto, aleluya, con Cristo Jesús en su vida. Tenemos la esperanza de que nuestros cuerpos van a ser glorificados, porque dice que Cristo es la primicia, es el primero de la resurrección. Y si hay primero, hay postreros, y los postreros somos todos los lavados y comprados con la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Él usó las Escrituras todo el tiempo para hablarles de ellos, para fortalecerlos. Aleluya. Ahora estaban seguros de que el Cristo Jesús había resucitado. Y eso les traía, hermano, esperanza, como nos trae a nosotros. ¿Cuántas pláticas tenemos, hermanos? Muchas veces sin fe, nos olvidamos de las promesas, pero el Espíritu Santo, cuando tú oras, viene y aviva la llama de la fe en tu vida. ¿Saben por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Tenemos que acostumbrarnos a leer en voz alta la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Y entonces esos hombres comenzaron a comentar, a decir, pero ¿cómo no nos vamos a dar cuenta? Cuando sentíamos que Él nos hablaba, sentíamos algo especial. Pero ¿sabe qué? Yo de repente lo leo y digo, ay, qué hombres estos más tontos, ¿cómo no se iban a dar cuenta? Pero igualito somos nosotros. Tenemos las promesas de Dios a nuestro alcance. Nos recordamos que Él dijo cuando estaba en la cruz, su última palabra: consumado es, hecho está. Yo soy lo que vos necesitas de mí. Yo soy lo que vos querés. Y queremos que Él esté con nosotros. Igual como estos hombres le atajaron, igual cuando nosotros tenemos comunión con Él, cuando comenzamos a orar, a hablar con Él, sentir su presencia, igual queremos pedirle que no se vaya. Yo le cuento que
que los que tienen 2, 3 horas de oración me entienden. Hermanos, cuando nosotros entramos a la presencia del Señor y nos ponemos a orar, de verdad, pasan 2, 3, 4 horas y no queremos salirnos de esa presencia. Cuando acordamos y miramos el reloj, han pasado 3, 4 horas, porque es hermoso. No queremos salirnos de esa presencia. Aleluya. El versículo 33 de Mateo 24 dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Aleluya. Estando ellos, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces ya ese era el comentario. Habían caminado bastante con él. Ya era la noche, hermano. Pero ¿sabe qué? Habían andado 11 kilómetros. Pero no les importó, hermano. Estaban tan llenos de su presencia que no les importó el estar cansados, sino que nada les impide para volver a Jerusalén. Aleluya. Y fueron a reunirse con los otros 11 discípulos que estaban ahí, igual de repente acongojados, y ellos fueron a anunciarles lo que habían visto, aleluya, lo que habían escuchado, lo que habían visto, que Jesús había resucitado, aleluya, y cómo esa noticia había llenado de esperanza sus vidas, había renovado su fuerza, y ellos fueron para compartir con ellos, aleluya. Y también le dijeron, y también hemos escuchado de que otros también le vieron, le dieron la gran noticia, aleluya. Y ¿sabe qué era lo más maravilloso? Que Pedro, ese que le había negado 3 veces, también se había encontrado con él. También Pedro se había encontrado con el Señor, aleluya, aleluya. Y ¿sabe qué? Yo decía, ¿cómo estaría de feliz Satanás cuando Pedro le negó 3 veces? ¿Cómo diría, no? Ahí está Pedrito, listo para la foto de repente. Ya no tiene más esperanza, porque le negó 3 veces a Cristo Jesús, aleluya. Pero ¿sabe qué? Lo que no sabía es que ese Cristo lleno de amor y de bondad, ese Cristo resucitado, ya le había puesto una noticia, un decreto al infierno. Ya él le había dicho: verás lo que haré con Pedro. No estoy dispuesto a perder ni una gota de mi sangre. Por eso no huyas de la presencia de Dios, porque de donde quiera que estés, el Señor te va a traer. Si estás aquí, sos un lavado y comprado con la sangre de Cristo, y ya el Señor Jesús le había puesto esa nota, ese decreto, esa noticia al infierno, aleluya, que Él haría lo que fuere por salvar a Pedro, aleluya, 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 como lo hace con usted y conmigo cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, porque es diferente. Pedro pecó, se arrepintió, sintió dolor por su pecado y dijo: media vuelta, la espalda al pecado, y ahora mi rumbo es Cristo. No fue lo mismo que Judas, que lo entregó y de alguna manera no se arrepintió. Él de repente se conmovió, pero no se arrepintió. Pedro estuvo dispuesto a cambiar. ¿Y sabe qué? Me impresiona leer ese mensaje que Pedro, perdón la expresión vulgar, que Pedro se mandó, su primer discurso de Pedro. Oiga, ¿sabe qué? Llega a su casa y léalo en Hechos 2, 14 al 42. Va a ver lo que Pedro habló, cómo Dios lo cambió. Hablaba con denuedo, con poder, con autoridad, con gracia. Y sabe que todos lo escuchaban. Sabe que acababan de pasar de un Pentecostés, hermanos. El Espíritu Santo había descendido con poder y gloria en ese lugar. Y ahí estaba Pedro. Y sabe que y la gente que los veía decía: estos están borrachos. Como muchos de nosotros, cuando nosotros también tenemos, hermanos, servicios apostólicos, proféticos en este lugar.
cantar y el Espíritu Santo desciende con poder y gloria. Muchos danzan, muchos bailan. Y hermanos, tal vez mucha gente nos toma igual por borracho. Y eso era lo que había sucedido con el pueblo de Dios. Sabe que los que le veían decían: estos están borrachos, están con mosto. Y Pedro se paró y les dijo: señores y señoras, estos no están borrachos. Lo que pasa es que estos están llenos del Espíritu Santo. Lo que pasa con estas vidas es que se ha cumplido la profecía de Joel cuando dijo que en los postreros días el Espíritu Santo iba a ser sobre toda carne, y que la gente iba a profetizar, iba a tener sueños. Solamente eso es lo que está sucediendo. Pedro le decía que igual que lo que estaba sucediendo en el cumplimiento de las Escrituras, pero es impresionante las otras cosas que Pedro les manifestaba. Lo cierto, iglesia, es que Jesús resucitó, y que Él vive y que vive para siempre, y que Él, como Él resucitó, resucita sueños. Hoy es su tiempo, igual de resucitar tu sueño. Y ¿sabes qué? Quiero decirte algo, que así como se cumplió todo sobre el nacimiento de Cristo, dónde iban a ser, cuándo iban a ser, todo lo que iba a padecer. ¿Sabe qué? Mateo 24:44 también nos habla de que ese Jesús que vino, nació, murió, sufrió, resucitó. Hoy está sentado a la derecha del Padre. También pronto ha de venir, porque Mateo 24:44 dice: no se equivoquen, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. También se va a cumplir. También Él viene, también Jesús viene, así como vino. Y hoy celebra el mundo la resurrección de Cristo, el universo entero. Les vuelvo a decir, como hay gente de servidura que no puede entender si fue alguien que dividió la historia. Nosotros leemos libros de historia y hablan de antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién es ese Cristo? ¿Quién es ese Cristo que dividió la historia? El Hijo de Dios, el Salvador, el único que venció la tumba, el único que dejó la tumba vacía, aleluya, y el único que nos regala la vida eterna. Aleluya, damos gloria y honra al Señor, porque Él vive y vive para siempre. Vamos a dejar el mensaje, pero ya tenemos que participar de la Santa Cena. Solo algo que quiero decirle. Así como Dios les mandó un decreto al infierno, Dios me manda que te diga lo siguiente. Lo escribí a lo último. Igual el diablo no va a poder parar lo que Dios va a hacer con vos. Escúchame bien. Dios tiene un plan para tu vida. Y el diablo no va a poder parar lo que Dios ya tiene dispuesto para hacer con vos. Dios tiene planes, propósitos para tu vida. Él lo hace como Él quiere. Hay cosas que no te gustan, que no te parecen, pero son necesarias. Él las hace como Él quiere. Usted solo marque diferencia. Viva de acuerdo a la voluntad de Dios y verá la gloria de Dios. Como lo hizo Pedro. No somos perfectos, pero sí somos pecadores arrepentidos que encontramos la gracia y la misericordia del Padre Celestial. Amante Padre Celestial, aquí hay un remanente tuyo, Padre, que te cree. Un remanente pequeño, pero que fue lavado y comprado con tu sangre preciosa, Señor. Y estamos aquí recordando el sacrificio vivo, santo, perfecto, eterno de la muerte y resurrección de Cristo, Señor. Y hoy te queremos dar gracias, porque estamos recordando, Señor mi Dios, ese momento en que te entregaste, Jesús. Y antes, Señor, te reuniste con tus discípulos. Igual, Señor, participaron de la Santa Cena. Como hoy, primer domingo del mes de abril, estamos aquí para hacer ese recordatorio, Señor, Rey de Gloria, de que tú viniste y entregaste.